Los felicito. Los felicito realmente porque son unos excelentes alumnos a través de esta clase. Quiero que veamos un pasaje como motivador que nos enseña la palabra de Dios. Está en Proverbios 23. Veamos lo que dice Proverbio 23. El libro de los Proverbios dice el versículo, ahí lo tenemos, vean qué hermoso lo que nos dice este versículo. Dice la escritura, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Notaron, hermanos, que aquí se menciona de comprar la verdad. La verdad tiene un valor infinito y una vez que la compramos, pues no la malbaratemos, no la vendamos, no la cambiemos por nada. ¿Y qué otra cosa hay que comprar? La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Hermanos, estas cosas son valores en la vida del hombre, pero no se compran con dinero. La única explicación de esto es que se compran invirtiendo tiempo, ¿verdad? Sacrificios si es necesario. Y yo sé que ustedes han pagado el precio. Bienvenidos, hermanos. Hermano Elmer y su esposa, los hermanos Cedillo. Entonces, miren, estamos dando este pasaje, hermanos, introductorio para felicitarlos a todos, porque todos han sido unos excelentes alumnos, porque desde que empezamos con este programa semanalmente, 2 veces, hermanos, ustedes siempre han estado conectados. Rara vez alguien por alguna emergencia no se conectó, pero yo sé que la intención es estar siempre estudiando la palabra de Dios. Y eso es digno de una felicitación. Miren, yo como instructor me esfuerzo también, dejo cualquier otra cosa y estoy aquí a las 7 y ustedes han pagado estamos pagando el precio. El versículo dice, compra la verdad, no la vendas. La inteligencia, la sabiduría, la enseñanza, todas estas cosas, hermanos, que vienen de Dios, solo las compramos invirtiendo tiempo, esfuerzo y si es necesario hasta sacrificio. Y ustedes lo están pagando, lo han pagado hasta. Y espero, hermanos, que lo sigan pagando, pero los dividendos, los resultados serán gloriosos, hermanos. Hermanos, imagínense que a través de esta enseñanza, de esta sabiduría, de esta ciencia, vamos a ser salvos. Es la única forma de ser salvos en este tiempo difícil que nos ha tocado vivir. Muy bien, vamos a empezar con el tema de esta hora, hermanos. Todo lo que ya estudiamos en este grupo, hermano, yo sé que la mayoría, ustedes y yo, ya entendemos el plan de la salvación, ya hemos entendido, hermanos, que somos salvos no por obras, no somos salvos por un mérito, por algo que nosotros hagamos o hayamos hecho. No, hermano, nosotros somos salvos y se conoce como un don inmerecido, porque nosotros nos perdimos solamente a causa del pecado y no estábamos ni siquiera clamando por salvación. El hombre huyó de Dios y prefería, en la condenación que el hombre tenía, prefería estar lejos de Dios. Y con solo estar lejos de Dios, ya el hombre está muerto, porque el hombre se separa el hombre miren qué pasó cuando el hombre pecó. Lo vamos a leer en el libro de Jeremías, capítulo 13. Miren lo que nos dice. Jeremías 13, 23. Vean lo que nos dice y luego les voy a citar otro. Vean, esto es lo que pasó prácticamente cuando el hombre pecó, se separó de Dios. Miren lo que dice ahí. Dice. Perdón, es que perdí la página de sí. internet. Ahorita voy a averiguar qué pasó.
No te preocupes. Entonces, si lo encuentras, Jeremías, dije, capítulo 13 y el versículo 23, la Biblia declara así. Búsquenlo en sus Biblias también mientras le damos oportunidad a Abby que lo encuentre ella otra vez. Pero dice la escritura, Jeremías 13:23, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, y estamos viendo que es una cosa imposible. Hermanos, tenemos que decirlo con respeto aquí, los etíopes son los de color morenito. Lo digo bajito porque aquí en la comunidad donde vivo, y declara el Señor, mudará el de color morenita su piel. Claro que no, es imposible. Y luego agrega, y el leopardo, acaso si quisiera quitarse las manchas, puede hacerlo poco. Entonces el Señor compara con esos dos ejemplos, dice, así también, pregunta a nosotros, podréis, dice, podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer, ¿qué dice ahora? El mal. Fíjense, hermanos, que ¿Qué capítulo era? capítulo 13, el versículo 23, 13-23. Gracias, Avi. Este pasaje declara que el hombre, cuando vino el pecado, hermanos, cuando entró el pecado, dice la escritura, que el hombre quedó habituado, solamente empezó a procurar qué cosa, el mal. Dice aquí, podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Como consecuencia del pecado, hermanos, el hombre empezó a practicar más lo malo que lo bueno. Ya hacerlo bueno para el hombre llegó a ser casi imposible. Solo un milagro, solo el poder de Dios podía hacer que el hombre pensara en el bien. Y como un ejemplo de eso, vemos que el diluvio vino como consecuencia desde Adán, que pecó, hasta el diluvio. La Biblia dice que los hombres de continuo solamente andaban haciendo y pensando el mal. Aquí dice el Señor, nosotros a causa del pecado, hermanos, ya nos habituamos a hacer el mal. Miren lo que dice Jeremías 2:13. Jeremías 2:13. Dice así, esto está relacionado con lo que ya explicamos. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Imagínense, dos males. Va a mencionar cuáles son los dos males. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hermanos, el hombre cuando pecó se separó de Dios, dice que, y Dios es la fuente de la vida. Por eso les decía, hermanos, nosotros sin la misericordia de Dios estamos perdidos, alejados de Dios estamos muertos. Solo es cosa de tiempo que dejemos de existir, pero el hombre sin Dios. Por eso les estaba diciendo como introducción, hermanos, es un milagro que nosotros vayamos a ser salvos y que busquemos las cosas de Dios. Ni siquiera nosotros tenemos la intención de buscar a Dios. Él nos busca. Él nos busca. Leamos un último pasaje en este contexto. El libro de Romanos capítulo 4. Vean cómo lo declara el apóstol Pablo. Romanos capítulo 4. Vean lo que dice el apóstol ahí. Dice, permítame, dos. Capítulo 2, perdón. Capítulo 2, versículo 4. Es 4:2, Abby, por favor. Capítulo 2, dije, y verso 4.
Dice la escritura, o menospreciáis. Imagínense, hermanos, no debemos menospreciar las riquezas de su benignidad, o sea, bondad. Dice, no debemos de despreciar, dice, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Esos son los atributos de Dios para con nosotros. Él nos espera, tiene paciencia, nos busca, es benigno. Longánime significa sinónimo de que Él, su paciencia no se agota. Y miren lo que dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hermanos, ni siquiera el arrepentimiento nos brota a nosotros de manera espontánea. No creas tú, querido hermano, no creas tú que si te has arrepentido de tus pecados, que si te has arrepentido de tu vida antigua para que Dios te haga una nueva criatura, no pienses que nació en ti. No, es un milagro, aún eso. Es la obra del Espíritu Santo en tu vida. O sea, hermanos, que Dios tomó la responsabilidad de salvar al hombre y lo puso todo. Ni siquiera nosotros la voluntad no la tenemos en condiciones para buscar a Dios. La Biblia dice que hay que buscar a Dios, pero realmente quien busca es Él al pecador. Por eso Cristo cuando vino dijo, yo he venido a buscar, ¿verdad? Él vino a buscarnos. Y como dije hace un rato, nosotros cuando nos perdimos ni siquiera estábamos clamando por salvación. El hombre en su condición pecaminosa, con la condenación sobre sus espaldas, sobre su cabeza, el hombre quería estar lejos de Dios. En lo más lejos, pero ya eso significaba que estábamos muertos. Esto lo menciono como introducción del tema de hoy, hermanos. Ya hemos entendido entonces que la salvación no proviene de obras nuestras, ni proviene de ninguna otra fuente de hombres, ni de obras que hagamos. Proviene de Dios por su misericordia. El tema de hoy, quiero que Abby ponga Primera de Corintios capítulo 1. En Primera de Corintios capítulo 1 vamos a tomar como base el versículo 31. Primera de Corintios 1. El versículo 30 es, perdón. Primera de Corintios 1:30. Vamos a tomar como base para el estudio de esta hora, hermano. Pero con el estudio de hoy vamos a confirmar todo lo que hemos estudiado con este tema, y vamos a confirmar lo que he mencionado, que la salvación proviene de Dios. Es un regalo para nosotros. Dice la escritura, mas por él, este es Cristo, mas por él, dice, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho, miren, nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué cosa representa Cristo enviado de Dios? Jesús es la sabiduría, hermanos. A veces buscamos la sabiduría en otro lugar o en otra fuente. No hay manera. Cristo es el que nos trajo la sabiduría de la salvación. Pero ¿cómo la manifestó? Miren, también Cristo para nosotros significa justificación, santificación y redención. Son tres vocablos aquí que tenemos que entender. Bueno, la palabra sabiduría es en términos general. Cristo vino a enseñarnos el tema de la salvación, la sabiduría de la salvación. Pero Cristo para nosotros es nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Redención es lo mismo que glorificación. Entonces, vamos a analizar este tema en esta hora. Lo voy a hacer lo más breve que pueda, pero yo sé que lo vamos a entender a la luz de lo que ya hemos estudiado. Y me interesa darles este tema, hermanos, porque hoy en día, ¿sabían ustedes que el tema de la salvación, Satanás se ha encargado, hermanos, de que no les brille a las personas? Bueno, leámoslo. Ya que estamos en Corintios, miren lo que dice el 2 de Corintios 4:4. Miren quién se ha encargado de que la gente no entienda el evangelio. Dice así, en los cuales, hablando de personas, en los cuales dice el Dios de este siglo, con D minúscula, ustedes notaron ahí, con D minúscula,
es el Dios de este siglo, es Satanás. Miren lo que dice. Hay ciertas personas, dice, que los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no, ¿qué dice? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Y con qué propósito Satanás estorba? ¿Con qué propósito Satanás confunde? Él no quiere que las personas se salven, y el único método de salvarnos es conociendo el evangelio. Romanos capítulo 1, 16 y 17. Miren lo que nos dice Romanos 1, 16 y 17. No podemos ser salvos de otra manera, porque no me avergüenzo del evangelio, dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, tanto judío primeramente y también al griego, o sea, al judío y no judío. En otras palabras, a todos, a todo el mundo Dios quiere salvar, pero solo lo va a hacer a través del evangelio. Y luego el versículo 17 dice, ¿cómo es que somos salvos? Porque en el evangelio dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Notemos entonces, hermanos, que aquí se menciona que el evangelio nos habla de la fe en Cristo y nos explica que somos salvos por fe. Pero ¿por qué mencioné estos versículos? Les acabo de mencionar que Dios quiere que seamos salvos a través del evangelio, pero hay alguien que se opone, que quiere que nos perdamos, y es nuestro enemigo, el archienemigo Satanás, el archienemigo de Dios y también de nosotros. Y entonces Satanás, como él está perdido, él no tiene otra salida. Él va a ser destruido, como ya estudiamos en las lecciones anteriores, pero él no quiere perderse solo. Él quiere que nos perdamos todos con él, como diciendo, no, él ya está con el juicio en su cabeza de que va a ser condenado. Él dice, yo voy a hacer que se condenen la mayoría que pueda para que no ir solo él al fuego. Y entonces, hermanos, saben que eso se ha cumplido hoy en día, lo que acabamos de leer. Mucha gente hoy en día, iglesias completas con todo y ministros, no entienden la forma de salvación. Pero ya no tengo tiempo en esta introducción, pero ustedes saben que hay evangelios falsos también. Hay evangelios torcidos, ¿verdad? No lo vamos a leer. En el libro de Gálatas, capítulo 1, el apóstol Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto ustedes andan creyendo en un evangelio que diferente, dice él. Entonces proviene de Satanás un evangelio diferente. O sea que Satanás se alegra y dice, está bien que crean en el evangelio, que anden con una Biblia, que vayan a la iglesia, pero si están con un evangelio diferente, dice Satanás, están perdidos. Hermanos, y nosotros queremos estar en el evangelio puro, el evangelio verdadero de la palabra de Dios. Así que leímos como introducción, Cristo es nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra glorificación, que es lo mismo de la redención. Vamos a ir a Romanos capítulo 3 para empezar el tema. Hermanos, miren, la Biblia en Romanos 3:20 nos va a mencionar algo bien interesante. En Romanos 3:20, ¿saben por qué el apóstol va a mencionar lo que dice acá? Porque hay muchas personas que quieren ser salvos o justificados por medio de la ley, de los mandamientos. Miren lo que dice. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, o sea, al decir ninguno, ni Adán, ni el último hombre que vive en la tierra, esto es categórico. Dice que por las obras de la ley significa cumplir la ley, ya que por las obras de la ley, dice, ningún ser humano será justificado delante de él, o sea, de Dios. Y nos explica para qué sirve la ley solamente, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que la ley solo me enseña que soy pecador, pero no me salva. La ley tiene una función. Solo Dios la dio esa ley para que nosotros veamos nuestra condición.
Hermanos, si no existiera la ley, ni siquiera supiéramos que estamos condenados, que hemos pecado. La ley me indica, los mandamientos me indican lo que no debo de hacer y es pecado. Entonces, el apóstol Pablo empieza diciendo, y mayormente, hermanos queridos, tengo que decirles algo. Ustedes deben de saber que todo el contexto del apóstol Pablo lo dice con doble propósito. Lo dice para los judíos primeramente, porque como ya estudiamos y vimos que el pueblo de Israel se perdió, ¿están de acuerdo conmigo? Porque rechazaron a Cristo. Entonces el apóstol Pablo está tratando como de ganar a algunos judíos todavía. La predicación primariamente es para los judíos, pero también para nosotros. Esa palabra es para todos. Por eso el apóstol Pablo dice, como los judíos, hermanos, rechazaron a Cristo, pero ellos siguen guardando la ley muy fielmente, mejor que nosotros, ¿verdad? El sábado, son más estrictos. Y entonces el apóstol dice, pobrecitos ellos piensan que con las obras de la ley van a ser salvos. Pero eso es también para nosotros, es para todos. Notaron lo que dice, ningún ser humano. Entonces el apóstol nos declara que la ley solo sirve. Nunca la ley fue para otro propósito. Los judíos aquí encontraron una piedra de tropiezo para la salvación. Ellos piensan que por guardar la ley van a ser salvos. Y hermanos, hay un debate religioso hoy día. Unos creen que guardando los mandamientos y otros creen que no necesitamos la ley, solo necesitamos a Cristo. Pero miren lo que nos va a decir la Biblia. Estábamos en Romanos capítulo 3 y el verso 20. Vamos a leer ahora el versículo 21 en adelante. Ahora nos va a explicar cómo es que el hombre es salvo. Aparte de la ley nos va a decir, miren lo que va a decir, pero ahora, aparte de la ley, cuando dice aparte de la ley, como diciendo, para la justificación, que es la palabra que estamos estudiando, dice que no es la ley la que nos justifica, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia, o sea, la justificación de Dios testificada por la ley y por los profetas, o sea, por la Biblia. En la Biblia está el testimonio de cómo somos salvos. Versículo 22 dice, ahora, hermanos, no olviden, por favor, estamos estudiando tres términos: justificación, santificación y redención. Dijimos, ahorita todos los pasajes que voy a citar tienen que ver con justificación, y la justificación es la salvación, es sinónimo de salvación, de reconciliación, también es sinónimo del perdón que Dios nos hace de los pecados. Y dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Y ahora va a explicar el 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pregunto, cuando dice que todos pecaron, ¿incluye a los judíos y a los gentiles? A todo mundo, hermano. Notaron, todo aquel que ha pecado necesita recibir la justificación de Dios otra vez, porque perdimos la justicia. Y entonces, hermano, está explicando Pablo que todos la recibimos de un solo método de salvación, es por la fe en quién. Y ahora nos va a decir el versículo 24, ¿cómo es que recibimos ese perdón? Miren la palabrita, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención o la salvación que es en Cristo Jesús. Ahora yo pregunto, hermanos, si tú quisieras ser salvo haciendo alguna obra como para que Dios te la tome en cuenta, es como que estás pagando la salvación, es como que estás comprando tú la salvación. Pero leíste la palabrita, somos justificados ¿de qué manera? Gratuitamente. Y cuando tú recibes algo gratuitamente, no tienes ni que dar nada ni portarte bien, ya recíbelo nomás. Ahora, dice que la salvación es gratuitamente por la fe en Cristo Jesús, en su sangre. Ahora, entonces descartamos las obras, por eso él dice, no es por la ley, sino por la fe. Y ahora miren lo que dice el versículo 25. ¿Qué hace Dios cuando Cristo nos perdona o nos justifica?
Es lo mismo, perdonar, redimir, salvar o justificar es lo mismo. Dice, miren, que el Padre puso a quien Dios puso como propiciación, o sea, Jesús es propicio para nosotros, Él es el medio para salvación, es el pago, dice, a quien Dios puso, o sea, hablando de Cristo, a quien Dios puso como propiciación, o sea, pago por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Notaron que estamos hablando de la pura justicia de Dios, la justificación, para que Dios pueda manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. Dios pasa por alto en su paciencia todos los pecados que hemos tenido, hermanos. Miren, cuando tú vienes a Cristo, puede ser que seas el hombre más manchado de pecado. ¿Se acuerdan que hace ratito leímos del leopardo? Dice, puede el leopardo cambiar sus manchas si quisiera. Imagínate que cada pecado para nosotros fuera como el leopardo, una mancha en nuestro cuerpo. Yo creo que algunos tendríamos más manchas que el leopardo, ¿verdad? Pero de todas maneras ven que el cuerpo del leopardo está todo manchado, desde la cara, las patas, todo su cuerpo. Entonces, hermanos, como si fuéramos ese leopardo manchado por pecados. Cuando aceptamos a Cristo, venimos a Él, lo aceptamos por la fe en su sangre, por lo que Él derramó su vida en el Calvario. Entonces el Padre, hermano, pasa por alto, ¿qué cosa? Todas esas manchas de pecado y nos deja como limpios totalmente. Conocen aquel pasaje, ¿no? Que dice el Señor, vengan a mí y si vuestros pecados son terribles, son graves, no se preocupen, yo los voy a dejar como una blanca lana, como la nieve serán emblanquecidos. Hermanos, usa símbolos de blancura, de pureza. Hermano, yo les hago la pregunta, ¿creen ustedes lo que estamos leyendo? Es palabra de Dios. Hermanos, si lo creemos, eso se cumple en nuestra vida. Estos no son cuentos, no son teorías, no son mitos. Hermano, esto es la pura verdad de la palabra de Dios. Yo no sé si tú ya lo experimentaste cuando viniste a Cristo, y si no has venido, hermanos, te urge. Tenemos que ir a Cristo, es el único medio de salvación, es la única forma como el Padre nos quiere ver limpios de pecado, no por méritos propios, como hemos estado diciendo, sino cuando tú aceptas. Mire, te lo voy a explicar. Cuando tú vas a Cristo, Cristo te imputa, te implanta su justicia. Es como si Cristo tiene un traje. Lo voy a ilustrar. Imagínense que Cristo tiene un traje y ese traje es su justicia. Y cuando tú vienes a Él, Él se lo quita y ¿qué hace? Te cubre a ti, cubre la desnudez de tu pecado con su propia justicia. Porque hermanos, todos nosotros hemos pecado como leímos y hemos caído de la gracia, hemos quedado destituidos. Pero Cristo, hermanos, es el único que justo. Y cuando Cristo te pasa es un trueque divino. Cristo pasa tu justicia a tu impureza. Cuando tú vienes arrepentido, aceptándole como Salvador, y ahora tú, con la justicia de Cristo, no es tuya. ¿Es de quién? Es la de Cristo. Él te la imputa, te la imparte, la comparte contigo. Y ahora tú te presentas ante el Padre. ¿Y cuál es la justicia que el Padre ve? La de Cristo que está en ti. Si Dios te ve a través de tu justicia, estamos perdidos, hermano. Si Dios me ve a través de mi justicia, nunca alcanzaré salvación. La Biblia dice que nuestras justicias son como inmundicias delante de Dios, algo que le ofende. Yo no puedo, y por muy bien que yo me porte, que ande dando de comer, que yo reparta mi dinero, que aún si fuera rico y me viniera pobreza, hermanos, todas esas obras, la gente las hace por interés para conseguir algo, a lo menos la salvación. Han oído que hay gente que dice, esa persona qué buena es, va a ser salvo, piensa la gente. Pero hermano, la salvación no va por ahí. Yo puedo hacer todo eso, pero si no he recibido la justicia de Cristo, el Padre me sigue viendo con esa justicia manchada de pecado, con egoísmo. Entonces hay dos tipos de justicia. Está la justicia humana y está la justicia de Dios. Y la que nos interesa es lo que Dios declara justo, no el hombre. Yo puedo decir, el hermano Elmer, o ustedes pueden decir el hermano Zelaya es un hombre justo verdaderamente, pero hermano,
ustedes no saben lo que hago, cómo vivo. Y entonces, hermano, el único que tiene el verdadero concepto de justicia es Dios. Y la única forma como Dios mira la justicia es cuando hemos aceptado a su Hijo para ser salvos. No importa si hayamos hecho obras buenas o malas, eso no tiene que ver. Entonces, miren lo que sigue diciendo. Bueno, miren lo que nos va a decir en el libro de Romanos. Dice el versículo 28. El versículo 28 dice así: concluimos pues, fíjense la conclusión, miren la conclusión que hace el apóstol acerca de la justificación. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Se acuerdan que por ahí empezó? ¿Se acuerdan que por ahí empezamos diciendo que la ley no es para salvación? Pero ojo, hay personas que dicen, entonces la ley no me salva, no es para, entonces no hay que guardarla, la echamos a la basura, la desechamos. No está diciendo eso el apóstol Pablo. Miren lo que dice el versículo 29. Declara, ¿es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene un solo método de salvación, tanto para los judíos como para los gentiles, y es el mismo Dios para todos. Ahora miren lo que dice el versículo 30. Porque Dios es uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Explico qué significa circuncisión e incircuncisión. Ustedes ya se lo imaginan. Otra vez es una manera de repetir judío y no judío. Los judíos se circuncidaban y los gentiles no tenemos que circuncidarnos. Por eso la circuncisión es otra manera de referirse a los judíos y la incircuncisión a los gentiles. Por eso dice el apóstol, porque Dios es uno y él es el que justificará tanto a los unos como a los otros, tanto a judíos como gentiles. Ahora miren, se van a sorprender el versículo 31. Hermano, para que no vaya alguien a pensar lo que dije hace rato, que como la ley no me salva, entonces no es importante. Miren lo que declara. Luego por la fe, dice el apóstol, invalidamos la ley, o sea, anulamos la ley, la hacemos nula. Y miren la respuesta que él nos da. Luego dice, por la fe, como tenemos fe en Cristo, ya la ley no la necesitamos en ninguna manera. ¿Qué está diciendo? De ninguna forma. La ley, él, aunque la mencionó no para salvación, pero no quiere decir que la ley no sirve. Dice, de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Antes la confirmamos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Ahora les voy a explicar, aunque ya vamos a entrar en ese tema también. Hermano, cuando uno no es cristiano, cuando uno no ha recibido a Cristo por la fe, por supuesto que anda perdido, anda de mundano. Yo pregunto, una persona que anda en el mundo, en la carne, viviendo para el deleite, ¿ustedes creen que esa persona tiene interés en respetar la ley de Dios? No. Esa gente matan, roban, adulteran, todos los mandamientos de la ley de Dios. No andan guardando sábado, tienen dioses ajenos, toman el nombre de Dios en vano, hermano, codician, hacen todo lo que la ley dice que no hay que hacer. Estoy hablando de un mundano, pero miren lo que pasa. Una vez que cree en Cristo, lo que ya leímos antes, una vez que cree en Cristo y lo acepta por la fe, ahora encuentra sentido la ley de Dios para esa persona, ¿sí o no? ¿Notaron? La confirma. Ahora se da cuenta que como es cristiano, ya no va a robar, no va a matar, no va a adulterar, no va a codiciar la mujer ni los bienes del prójimo. En otras palabras, encuentra sentido la ley de Dios para esa persona. La confirma. Ahora se da cuenta que esa ley es importante en su vida. Notaron, antes la andaba quebrantando, no vivía para la ley de Dios, no le interesaba. Pero ahora que somos, te pregunto a ti, querido hermano, que me escuchas, hermano o hermana, a menos que hayas nacido como cristiano, pero si anduviste en el mundo, anduviste sirviendo al Dios de este siglo, dice la Biblia.
sobre los deseos de la carne, siguiendo a Satanás, quebrantando la ley de Dios. Hermano, pero hoy que eres cristiano, ¿no encuentras que la ley de Dios es bien importante en tu vida? Claro que sí. Eso es lo que el apóstol dice. No, por si alguien dice, es que como solo... Y saben, hermano, ese concepto que estoy repitiendo, así lo creen la mayoría de las iglesias. Por eso estoy dándoles este tema, para confirmar el tema de la salvación que ya estudiamos. Hermano, la mayoría de la gente dice, somos salvos por fe y gracia y no por las obras de la ley. Entonces la ley hay que decir que está clavada, que ya no vale, que era para los judíos, etcétera, etcétera. ¿Es eso lo que está enseñando la Biblia? No, dice que antes la ley no nos interesaba, pero hoy que somos cristianos encontramos la importancia de esa ley y ahora con la ayuda de Cristo, nos esforzamos por cumplirla, porque ahora nuestro carácter se va puliendo. Bueno, ya estoy entrando en el otro tema de la santificación, pero ok, hermano, entonces concluimos. Ya estudiamos que uno cuando uno es justificado, ya es salvo, ya recibió la salvación. Repito, justificación es sinónimo de nuevo nacimiento. Cuando tú naces de nuevo, ya estás listo para el reino de los cielos. Ya el hombre viejo ha muerto y ahora eres una nueva criatura. Así dice la Biblia, ¿no? De modo que si alguno ya es cristiano, dice las cosas viejas que pasaron, lo que he estado mencionando, ahora todo es hecho nuevo, ya eres salvo. ¿Qué otra cosa significa justificación? Significa, hermanos, redención, ya eres redimido, ya eres salvo, ya eres reconciliado con Dios. Bueno, todos esos términos está hablando de lo mismo, pero para eso no tienes que presentar ninguna obra de bien. Ahora, miren lo que dice Romanos 5:1. Después de que estábamos en el enredo que nadie era salvo porque todos no éramos justos, miren lo que dice la Biblia, Romanos 5:1 ahora, dice, miren lo que dice, miren cómo nos dice, el apóstol primero nos dijo que todos habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero ahora le habla a un grupo especial. ¿A quién creen? A la iglesia, a los que hemos aceptado a Cristo, como ya dice que la justicia se recibe por la fe. Miren lo que nos dice Romanos 5:1. Justificados pues, o sea, hermanos, tú ya eres justificado. ¿Ya aceptaste a Cristo por la fe? Si lo has hecho, hermanos, tú ya eres una persona justa delante de Dios, aunque te sigues equivocando, pero ya el Señor te ve como justo. Dice, justificados pues por la fe, otra vez, es por la fe. Tenemos ¿qué cosa, hermanos? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre, ¿no? Y miren lo que dice el versículo 2. Por quien también, o sea, por Cristo, tenemos ¿qué cosa? Entrada, hermanos, por la fe, esta gracia, a la gracia de la salvación, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, cuando seamos ya salvos por siempre. Ahora, hermanos, miren, les voy a mencionar algo. Dice que el fruto, hermanos, de tener la justificación es la paz. ¿Notaron? Justificados, pues, dice, tenemos que paz para con Dios mediante Cristo. Te hago la pregunta, querido hermano, preguntas serias para meditar, para reflexionar. ¿Tú vives en paz? ¿Tienes paz en tu vida, en tu corazón? Aunque vivimos en este mundo lleno de angustia. Miren qué contraste, hermano. El hombre de Dios tiene paz en medio de las circunstancias. Pasó el año de la pandemia y tú estabas más afligido o tenías confianza y paz en el Señor en tu corazón. Yo sí, hermano, porque yo sé que no es el dinero, no son las circunstancias, no es este mundo, las cosas, el dinero aquí se va a quedar, eso no me produce paz. Saben que yo, aunque no tenga nada de lo que mencioné, ¿qué es lo que me produce paz en mi corazón? Que tengo a Cristo en mi vida y la esperanza de la salvación. Y eso, hermano, produce paz, ¿sí o no? Hermano,
produce paz a tal punto que hoy me puedo ir a acostar y pensar que mañana no amanezco, que amanezco muerto, pues, o cuando me subo a mi carro o voy a hacer un mandado, pienso que algo puede pasar, un accidente. Ya ven que hay gente que muere de manera rara, hay gente que va en la acera y un carro se sube allí y los mata y uno dice, ¿qué forma de morir? Hay tantas formas de morir. Yo estoy consciente de eso, pero no me preocupa. ¿Saben por qué? Porque yo sé que si me pasa eso que estoy diciendo, que no es que uno desee, pero tengo paz que voy a resucitar con Cristo cuando Él venga. ¿Entendemos lo que digo? Esa es la paz que necesitamos tener todos. Hermano, yo me voy a dormir esta noche, no estoy pensando en los afanes de mañana, como Cristo dijo. No se preocupen por el día de mañana. Cada día tiene su propio ¿qué? Afán. Vivan el día de hoy, vívanlo para Dios. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Y si tú hoy en este día buscaste el reino de Dios y tu justicia y su justicia, ¿para qué te preocupas? Deja que mañana como venga. Es posible que ya no venga para ti. ¿Para cuánta gente están afanados de mañana y el mañana ya no llegó? Entonces, hermano, la paz que menciona aquí, eso solo la trae Cristo, la trae cuando sabemos que somos salvos. Y hermanos, pase lo que pase, como dice el apóstol Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni angustia, ni nada nos separará de qué? De aquel que nos salvó por su gracia. Romanos 8:1. Miren lo que dice Romanos 8:1. Este tema es bien importante, hermano. Romanos 8:1, vean lo que nos dice. Hermano, bienvenido, hermano. Gusto de verte. Dice, miren lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, acabamos de decir que tenemos paz, pero miren lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, otra vez como Romanos 5:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que ya no andan conforme a la carne, o sea, conforme al pecado, ya no viven para pecar, sino conforme al Espíritu. Qué hermoso pasaje este que estamos leyendo, hermano. Entonces, otra vez te pregunto, dice que ya no hay condenación. Hermano, esto lo tienes que aceptar por la fe. Si tú has venido a Cristo, le has aceptado como su Salvador, como tu Salvador personal, ya tienes paz y ya no, sobre ti no cae ninguna condenación. Y esas son las personas que en el juicio van a salir vencedores y son aquellos que van a estar en pie cuando Cristo venga, lavados por su sangre y se han mantenido fieles hasta el final. Así que terminamos esta parte, hermano. Entendimos lo que es la justificación. Y yo pregunto, ¿cuánto tiempo necesitamos para pasar de ser injusto a ser justos en Cristo Jesús? ¿Cuánto tiempo nos puede tomar? ¿Qué piensan ustedes? Muchos de ustedes tienen la respuesta. Es instantánea cuando uno recibe a Jesucristo. Hermano Juan Vázquez, sí, hermano Juan Vázquez, te hago la pregunta directo. Como somos alumnos, ¿no? Hemos estado estudiando de que salvos, justificados por Cristo. Entonces, la justicia de Cristo para ser salvos, ¿cuánto tiempo tarda en recibirla? Para ser salvos, en cuanto recibes a Cristo, ¿no? Cuando aceptamos a Cristo. Amén, amén, sí. Así se resume, hermano. ¿Y cuánto tiempo me toma aceptar a Cristo? Hermano. También inmediatamente. ¿Alguien más iba a opinar ahí? Que lo dejamos. Inmediatamente cuando aceptamos a Cristo. Sí, hermano. Es que se le corta mucho la llamada. No sé si es así. ¿Es a mí que está cortada mi voz o qué? ¿Me escuchan bien a mí? Sí. Y no, porque se vio. Les explico. Entonces, miren, el proceso de la justificación, más bien, la justificación no es un proceso, es en un instante, cuando tú ya estás cansado de pecar y ya tu vida, bueno, que estás a punto de quitarte la vida, más bien, porque hay gentes
hay gente, hoy en la mañana amanecí viendo un video que me dio tristeza. Una joven se acaba de suicidar porque no era feliz, dice que tenía problemas con la persona, con la pareja que vivía, la maltrataba, la hizo abortar y cosas terribles y ella nunca superó eso y cosas así, hermano. ¿Y qué pasó? Se colgó de un árbol. Entonces yo digo, si esas personas que en la desesperación están tan tristes y deciden morir, hermano, si tan solo fueran a Cristo y le aceptan como su Salvador personal, vendría paz, tendrían tranquilidad, ya no tendrían condenación y serían personas felices. Pero en el momento que tú, cansado de pecar, que andas en el mundo, hermano, y dices, voy a ir a Cristo para que Él me salve, ¿cuánto te toma en arrodillarte, pedirle perdón y decirle que te acepte como su hijo y tú aceptarle como Salvador? Eso no toma más que unos instantes. Y hermano, en el momento el Señor te perdona tus pecados y te deja como todo un cristiano, una nueva criatura. Así que en el otro tema que les voy a dar, después vamos a ver las condiciones, cómo vive una persona que ahora es cristiano, porque muchos ahí también tienen problemas. Ya son cristianos, pero no saben qué hacer y qué no hacer después. Pero entonces, hermano, les pregunté, la justificación es un instante cuando vienes a Cristo. Les voy a mencionar un ejemplo. El ladrón en la cruz. ¿Recuerdan el ladrón en la cruz que se arrepintió de sus pecados y le dijo a Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Quiere decir que ese hombre, mientras todo el mundo desconocía a Cristo, rechazaba a Cristo, este hombre lo identificó como ¿quién? Como el Mesías. ¿Cómo este ladrón supo que Jesús iba a volver en su reino? Porque lo identificó como el Mesías y conocía de la segunda venida, porque le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino. Y hermanos, quiere decir que en ese momento le aceptó como Mesías, le aceptó como Salvador. ¿Y qué les aseguró Cristo? De cierto te digo hoy, o sea, hoy te prometo, estarás conmigo en el paraíso. O sea, ese ladrón, hermanos, encontró la salvación en sus últimos momentos de vida, ya colgando de la cruz. Y entonces, hermano, pregunto, ¿ese ladrón es salvo? ¿Va a ser salvo o no cuando venga Cristo? Claro que sí, claro que sí. Entonces ahí podemos ver, si hubiera sido un proceso largo, a lo mejor al hombre no le hubiera dado tiempo. Pero hermano, en ese instante que el hombre hizo la confesión, declaró que Cristo era el Salvador, le dijo, acuérdate de mí, yo quiero estar en tu reino. Por supuesto que para decir esas cosas estaba arrepentido de su vida pasada, hermano. Se arrepintió y el Señor en un instante le perdonó, lo transformó todo y a lo mejor horas o a escasos días este hombre murió, pero va a ser salvo. ¿Estamos de acuerdo, no? Ahora vamos a ir a la otra parte. ¿Qué significa santificación? Tenemos al hermano Juan que alzó la mano. Sí. A ver, una pregunta que quieren hacer. A ver, Juan. Hay una pregunta, quiero escuchar. O no sé si fue un accidente a lo mejor. Sí, pero veo que su foto está como estática. Así, a lo mejor hay una bolita de... Sí. Muy bien. Ya explicamos la primera. No se escucha. Escucho una voz entrecortada, ¿verdad? Que algo hay ahí, como que tienen ¿será que el volumen o no? Sí, creo que su conexión no está muy buena. No se El hermano que está preguntando, disculpe, como no entendemos bien su pregunta, vamos a seguir explicando nosotros y mantenga su pregunta al rato que se mejore la conexión. La puede hacer, hermano, no lo entendimos, ¿verdad? Ahora, hemos visto entonces que la justificación tiene que ser el acto de ser salvos sin las obras de la ley. Leamos un último versículo de esta parte de la justificación. Filipenses. No es Filipenses, es Colosenses capítulo 2. En Colosenses capítulo 2 y el verso 20 y 21. Vean lo que nos dice la escritura ahí. Dice,
Colosenses 2, déjenme ver. Permítanme un momentito. Oh, dije Colosenses, es Gálatas, perdón. El libro de Gálatas, capítulo 2 y el 20 y 21. Miren lo que dice. La escritura, el mismo apóstol Pablo que nos está explicando el tema de la salvación. Miren lo que dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermano, esa es una seguridad que el apóstol Pablo tenía de la salvación. Él dice que ya crucificó la carne, crucificó al hombre viejo y ya no vive él. Deja que Cristo more en él. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miren, si alguien conocía todos los detalles de la salvación, era Pablo, hermano. No en vano se le conoce como el apóstol de los gentiles, el apóstol que nos tenía que enseñar el evangelio a toda la iglesia naciente de Cristo para acá. Y también a los judíos, porque claro, como hemos dicho, los judíos no entendieron el método de la salvación. Ahora miren lo que dice el versículo 21. No desecho la gracia de Dios. ¿Cómo la habría de desechar, hermano? Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hermano, esta es una cachetada que el apóstol le da a los judíos. Notaron lo que dije hace rato, que Pablo les está predicando en primera instancia a los judíos, porque cómo anhelaba Pablo que los judíos llegaran a entender su pueblo, pues su nación. Pablo era judío y anhelaba que sus conciudadanos cómo entendieran que la salvación era en Cristo y podían ser salvos aún cuando Cristo ya había sido muerto por ellos, si ahora se arrepentían. Y miren cómo dice, yo no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hermano, no hay justicia por medio de la ley, es solamente por Cristo. Y todos aquellos que piensan, hermanos, como los judíos mayormente, que pueden ser salvos por la justicia de la ley, están totalmente perdidos. Dice que por demás murió Cristo. Si la salvación hubiera sido por las obras de la ley, entonces Cristo vino a morir en vano. ¿Para qué Cristo vino a morir con tanto sacrificio, hermano, si podíamos ser salvos guardando la ley? ¿Quedó claro este punto, hermano? Quedó bien claro. Entonces la salvación viene por medio de la fe y viene por la gracia del Señor Jesús. Efesios capítulo 2. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, el versículo 8, 9 y 10. Dice ahí, ahora en Efesios, y aquí resume el apóstol. Él resume, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué cosa es el don de Dios? La salvación, hermano, es lo que está diciendo. Y repite todo lo que ya hemos dicho. Versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. Otra vez lo hemos estado repitiendo. No es por obras para que nosotros no sintamos que nosotros hemos hecho para nuestra salvación. O sea, hermano, que si tú y yo podemos ser salvos por nuestras obras, nos gloriaríamos, diríamos que nosotros somos salvos por mérito. Yo me salvé porque yo hice tal o cual cosa. Pero cuando vayamos al cielo, hermanos, ¿de quién va a ser toda la gloria? De Cristo, hermanos, de Cristo, porque Él nos salvó. Ahí nadie puede decir, yo estoy aquí por mis propios méritos. Han oído personas, ustedes, hermanos, han oído personas que dicen, yo por mis propios méritos conseguí algo. Y sí, a veces está bien, ¿no? Un título universitario aquí en la tierra, a veces por sus propios méritos se esforzaron. Se vale, humanamente hablando, por sus propios méritos, mas no en el tema de la salvación, hermano. Nadie podrá decir, yo voy a ser salvo por mis propios méritos. No, hermano, se equivoca totalmente, porque entonces la gloria la agarraría para Él. No por obra, dice, para que nadie se gloríe. La gloria solo es para Dios, es para nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10, dice el 10, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras. Parece que se contradice acá. Notaron que el versículo anterior dice que somos salvos por fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero dice que Cristo nos ha hecho nuevas personas. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por fin, las obras sirven o no sirve. Hermano, lo que pasa es que las obras tienen su lugar también en el cristiano, pero no en el contexto de ponerlas como para ser salvo. Las obras son importantes. Ahora vamos a entrar en el otro tema, ¿qué es la santificación? La santificación, hermanos, ese sí es un proceso que comienza desde que te haces cristiano. El ejemplo que les dije, el ejemplo del ladrón en la cruz, miren, hermano, el ejemplo del ladrón en la cruz, él no tuvo tiempo de practicar la santificación, solamente fue justificado, perdonado, redimido por Cristo y luego murió, ya no bajó de la cruz. Pero hermano, la santificación es un proceso, comienza desde, o sea que si tú un día te bautizas aceptando a Cristo y saliendo del agua te cae un rayo o un infarto del corazón y mueres, quedas salvo. No tuviste tiempo de seguir viviendo para agradar a Dios, pero la mayoría no nos pasó eso, ¿verdad? Aquí estamos. Entonces, hermanos, miren, entonces nosotros, ¿cómo vivimos después de que aceptamos a Cristo? Tenemos que vivir en santidad. Ahora viene la otra palabrita, la santificación. Vamos a leer qué significa la santificación. Vamos a ir al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, miren qué claro el apóstol menciona qué cosa es la santificación. Y notan, hermanos, que lo estamos estudiando de la Biblia, no estamos solo diciendo las cosas sin probarlas. Vamos a ver, les dije Primera de Tesalonicenses, sí, capítulo 4, les dijeron. Miren lo que nos dice la Escritura. Versículo 1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Noten que este versículo, hermanos, nos anima a hacer la voluntad a Dios, que cómo se vive, cómo nos conviene conducirnos. Conducirnos quiere decir en el camino, cómo nos va a ir en el camino de ser cristiano. Y dice que cada día abundemos, ¿qué? Más y más. Notaron que aquí sí hay un crecimiento. El crecimiento es que si hoy eres santo, mañana puedes ser más santo. Ahora, miren lo que dice versículo 2. Miren cuál es la instrucción que hemos recibido de parte del apóstol en nombre de Dios. Porque ya sabéis, dice, qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y esas instrucciones están en la Biblia. Miren lo que dice el versículo 3. Versículo 3. Pues la voluntad de Dios es ¿qué cosa, hermanos? Vuestra santificación. Ahí está la otra palabrita. La santificación es la manera, es lo mismo que hacer la voluntad de Dios. Y ya expliqué que cuando tú eras pecador y andabas en el mundo, no te interesaba hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Pero ahora que eres cristiano, como dijimos, ya has sido perdonado, justificado. Ahora sí te interesa el tema de agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es ¿qué cosa? Nuestra santificación, dice, que nos apartemos de fornicación. Notaron, ahora ya empezó a usar los mandamientos de la ley. Los mandamientos de la ley tienen su lugar en el plan de la salvación. Versículo 4, que cada uno de vosotros, miren lo que dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Saben qué pasa, hermanos? Que muchos en los tiempos del apóstol Pablo venían aceptando a Cristo, aceptando el evangelio, pero querían seguir viviendo de la manera como habían estado viviendo antes. Algunos tenían 2 mujeres, notaron. Y entonces el apóstol dice, así no funciona.
¿Notaron lo que dice? Hay gente, es como hoy en día, hermano, hasta el día de hoy, hay gente que se llama cristiano, pero sigue viviendo al estilo antiguo. Hay unos que hasta se siguen echando las copitas, hay gente que fuma, hay gente que va a los bailes, anda en las cosas de la carne, de este mundo. Ya leímos, hermanos, que nosotros nos debemos de apartar de la carne si somos cristianos, porque eso significa hacer la voluntad de Dios. Y les voy a decir algo, hacer la voluntad de Dios puede significar un sacrificio. Imagínense el borracho, si ha bebido todo el tiempo, tiene que hacer un esfuerzo con la ayuda de Dios y tiene que dejar la bebida de una vez y para siempre, aunque para él le sigue gustando. Es algo, yo he sabido de personas que por un vicio de eso rechazan el evangelio, rechazan la salvación porque no quieren dejar ese vicio, lo aman tanto que sienten que no pueden vivir sin él. Entonces dice el apóstol aquí, ¿qué es la santificación? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Un hombre que anda en adulterio, por ejemplo, no tiene en santidad nada, ni él se está santificando, ni a su esposa, ni hay honor ahí. Entonces ya estamos viendo, miren lo que dice, versículo 5, no en pasión de concupiscencia, otra vez, no en pasión de concupiscencia. La concupiscencia es el pecado que está en nuestra cabeza, hermanos, porque cuando actuamos en un pecado, primero lo maquinamos, ¿dónde? En la cabeza. Por eso cuando venimos a Cristo, Él limpia nuestra mente, nos pone pensamientos nobles, puros, ya saca aquella inmundicia que antes andábamos hasta pecando con la mente. Y dice Él, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Más claro no puede estar acá. Y entonces, hermanos, miren lo que dice, versículo 6, que ninguno agravie ni engañe. Notaron que debemos de ser personas honestas en todo sentido, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo hemos dicho y testificado. Hermano, ¿de qué sirve que yo ahora con el nombre de cristiano? Y hay muchas, y tengo que decirlo, hermanos, en muchas iglesias y aún en la nuestra, ¿por qué no? No hay iglesia que se escape de esto. Hermanos que llevan el nombre de cristianos, pero dice, siguen haciendo agravio a otras personas, engañan. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta que en una iglesia un hermano mintió para conseguir dinero y después ya ni lo pagó? Enredos como eso, hermano, esas personas no son honestas. Y dice que ninguno engañe ni agravie a su hermano, porque el Señor es vengador de estas cosas. Le vamos a dar cuenta a quién, a Dios. Y el versículo 7, miren lo que dice. Ahí lo vamos a dejar en el 7, pero miren qué claro estuvo este ejemplo. Dice, pues Dios no nos ha llamado a inmundicia. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a qué cosa nos llama Dios, hermano? A la santificación. Hermano, entonces analicemos un poquito aquí. ¿Qué cosa es la santificación? Ya lo dije. A diferencia de la justificación que la conseguimos en un solo momento. Miren cómo funciona la salvación, hermanos. Qué maravilloso es nuestro Dios. Repito el concepto. Qué maravilloso es Dios para salvarnos. Una persona que ha andado pecando puede tener 50, 60, 70 o 80 años y anduvo pecando todo el tiempo, toda la vida. Pero mientras hay vida, hay esperanza, dice el dicho. Pero si esa persona, ese viejito, esa viejita, conoce del evangelio, no es culpable, hermanos, porque antes no sabía de estas cosas, lo hacía por ignorancia, pero hoy que conoce esto, se arrepiente de haber andado tanto tiempo en la corriente de este mundo, pero viene a Cristo, Él lo perdona en el acto, en el momento, y si esa persona cae muerta enseguida, será salvo. Yo no entiendo eso, hermano. Yo no entiendo cómo alguien puede alcanzar la salvación en el último instante, habiendo andado sirviéndole al enemigo toda la vida. Pero hermanos, las cosas de Dios son diferentes, ¿no? Mis caminos, dice el Señor, y mis pensamientos no son vuestros caminos ni vuestros pensamientos. Yo encuentro que es injusto, hermano. ¿Cómo ven ustedes? ¿Es correcto que una persona haya vivido 70, 80 años pecando
y al final conoce esto y lo acepta y cree y acepta la salvación y el Señor se la da y muere al siguiente día. Nos suena ilógico, pero hermano, esa es la gracia de Dios. Esta persona a lo mejor nunca tuvo la oportunidad de encontrarse con Dios en todos esos años y sufrió mucho pecando. Ahora lo que acabo de mencionar, la persona recibe la salvación en el acto, pero el resto que sigue viviendo, imagínense que una persona que desde muy joven aceptó el evangelio, entonces va a tener que vivir muchos años hasta que llegue a viejito, pues toda esa larga vida la tiene que vivir en santidad. Y la santidad es un proceso. ¿Se acuerdan el versículo que dice? El que es santo, siga siendo ¿qué? Santo todavía. En el proceso va a seguir, cada vez vamos a ir agradando a Dios y vamos a ir conociendo más de Dios. Y entonces, hermano, la santificación es el proceso largo hasta que me muera o hasta que venga Cristo y yo esté vivo. Hermano, la santificación no tiene límite. Es como, les hago la pregunta, es como la sabiduría. ¿Tiene límite la sabiduría, hermano? No. Tú hace 20 años eras sabio, pero hoy que han pasado 20 años, ya eres más sabio. ¿Por qué? Porque has adquirido más sabiduría, más conocimiento, y entre más conoces, más hay por seguir aprendiendo. ¿Notaron? Es sin límite la sabiduría, el conocimiento. Hermano, así es esto. Entonces nos quedó claro que la santidad o la santificación tiene que ver la forma como agradamos a Dios. Por eso aquel versículo muy conocido que Jesús dijo, cuando Él venga, no todos el que me diga Señor, Señor se salvará, porque aceptaron a Cristo. Pero ¿qué dice? Pero no hicieron ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Rechazaron el cumplir lo que Dios dice para un cristiano y entonces estarán perdidos. Miren, leamos un par de pasajes. Miren lo que dice en San Juan 17:17. En San Juan 17:17, miren lo que declara ahí. Santifícalos en tu verdad, dijo Cristo, tu palabra es verdad, o sea, es la verdad. Hermanos, miren lo que dice la Biblia, no dice justifícalos en tu verdad, no dice santifícalos. Y nosotros ya estamos entendiendo que santifícalos significa la forma como vivimos en esta tierra. Pero la santificación, hermanos, no es para... si ya hemos sido justificados, la santificación es el agradar a Dios. Entonces, hermanos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces aquí vamos a decir algo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que cuando nosotros leemos la Biblia nos estamos, ¿qué cosa? Santificando, no nos estamos justificando. Ya dejamos atrás que cuando Cristo es el que nos justifica, pero la santificación, a ver, para leer la Biblia, ¿quién tiene que poner esfuerzo ahí? Tú y yo. ¿Notaron? Eso ya no lo hace Cristo. Cristo murió en la cruz para salvarme, pero el leer la Biblia no lo hace Cristo por ti y por mí, ¿verdad que no? En eso tenemos que entrar nosotros. Hermanos, qué bueno que al comienzo de este tema yo los felicité porque ustedes están en este programa, pero hermano, ¿qué estamos haciendo al estar en este estudio? Estamos creciendo espiritualmente, estamos santificándonos. Otro sinónimo de santificación es crecimiento. ¿Notaron? El crecimiento no para. Un arbolito que se siembra todos los días, aunque tú no lo notes, aunque sea 1 milímetro, aunque de milímetro en milímetro, ese árbol ¿qué? Está creciendo y nosotros no lo vemos. Tú no lo estás viendo todos los días cuánto creció, pero si lo miras después de 1 año, si lo miras después de 5 años, ¿cómo va a estar? No va a seguir siendo ese retoñito, ¿verdad? Ahora es un árbol grande y cada vez que más grande, más grande. Hermano, este fin de semana, no por presumirles, pero fui con mi familia a los secuoyas, al parque ese nacional de las secuoyas, hermano, y uno se para debajo de esos árboles impresionantes, derechitos, hermano, y hasta dónde se elevan, altísimos, hermano. Entonces, y saben que eso, allí hay muchos. Hay unas secuoyas allí que están chiquitos los arbolitos que son hijos de esos, que ahí están al pie de ellos y uno los puede hasta arrancar con la mano si quiere.
Y saben que muchos de esos árboles, ahí está la inscripción, hay árboles de esos que tienen como 2500 años, hay árboles que tienen como 2000 años, como imaginen como la fecha desde que Cristo andaba aquí en la tierra. Hay árboles que tienen como 1000 años, 1500. De todas esas fechas hay tremendos árboles, hermanos, que el tronco es grandísimo. ¿Y por qué les digo eso? Esos secuoyas chiquitos que están allí así, si llegaran a pasar otros 2000 años, otros 3000 y la tierra sigue, se harían inmensos como esos que están ahora los más grandes. Alguna vez esos grandes fueron así de chiquitos. Así se compara la vida del cristiano, hermano. El cristiano debe de llegar a ser un gigante en conocimiento, en sabiduría, en el tema de la salvación, en cómo, hermano, y entre más conocemos de la Biblia, en mejor condición estaremos de hacer la voluntad de Dios. ¿Notaron? Porque el que conoce lo que Dios, conocen aquel versículo que dice, porque dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecaminoso. Entonces nosotros, ¿cómo es que llegamos a saber lo que es bueno, lo que le agrada a Dios? Con el estudio de la palabra de Dios. Pero hermano, la palabra de Dios no me salva. Si la salvación fuera por leer la Biblia, muchos hermanos que saben mucho de Biblia, pues ya ellos estarían más cerca de la salvación, pero no se trata. Hermanos, les hago la comparación. ¿Quién creen que conoce más la Biblia? ¿El mejor ministro de la tierra o Satanás? Hermano, Satanás la conoce más, él es tan viejo como la misma Biblia, él se la ha de saber hasta de memoria. Hermano, pero no por conocer la Biblia alguien va a ser salvo, nos ayuda para crecer. ¿Qué otra cosa? ¿Conocen el tema del sábado? ¿Qué dice Éxodo 20? Éxodo 28, miren lo que dice. Éxodo 28, ¿alguna vez se fijaron cómo se menciona, cómo comienza el mandamiento del sábado? Dice, acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Santificarlo. ¿Notaron que el sábado, la condición del sábado es para santidad? El sábado es santo y yo soy santo, soy pueblo santo de Dios. Quiere decir que los santos con los santos se llevan, ¿no? Entonces, miren, hermanos, cuando yo guardo el sábado o lo santifico, como dice acá, y si yo soy santo, hermanos, es para santidad, para que yo agrade a Dios. Cuando guardamos el sábado, nosotros estamos agradando a Dios. A Él le gusta, me estoy santificando. Pero el sábado no es para salvación. Hermanos, es un error también, como los judíos, vuelvo a mencionar, los judíos piensan que por guardar el sábado y ser bien estrictos, ellos piensan que guardando el sábado van a ser salvos. Y escuchen, hermanos, vino el Señor del sábado y al Señor del sábado lo rechazaron, pero ellos prefieren más el sábado que el Señor del sábado. En cambio, nosotros aceptamos al Señor del sábado y guardamos el sábado porque es su día. ¿Estamos de acuerdo? Es su día que Él nos dejó y yo, como quiero agradarle, hago todas las cosas que me santifican. Y cuando yo hago cosas que me estoy santificando, estoy haciendo la voluntad de Dios. Pregunto, ¿es la voluntad de Dios que guardemos el sábado, hermano? Claro que sí. Y miren, mencioné el sábado, pero el sábado es parte de una ley de 10 mandamientos. No solo el sábado, debemos de guardar toda la ley, incluyendo el sábado. ¿Quedó claro? Así que, hermanos, concluimos diciendo que los mandamientos sí tienen su lugar en el tema de la salvación. Me ayudan para crecer, para yo agradar a Dios. Esa es la voluntad de Dios, la santidad. Y por último, hermanos, hay tantas cosas que ahora lo voy a dejar para otro tema. Pero miren lo que dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Para que vean que también esto es parte de la salvación. Porque hay personas que dicen, bueno, si solo aceptamos a Cristo, no necesitamos guardar la ley. No, entonces estoy perdido. Miren lo que dice Hebreos 12, 14. Miren lo que nos recomienda el apóstol. Seguid la paz con todos. Y se acuerdan que ya hablamos de la paz. Cuando nosotros tenemos la paz de Cristo, debemos de procurar la paz con los demás. ¿Y qué dice? Seguid la paz con todos. ¿Y qué otra cosa? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto se pone bien interesante, hermano. Quiere decir que Cristo me salva,
pero el guardar los mandamientos, el vivir en santidad, es un complemento, también me va a ayudar para que yo sea salvo, no por obras, como ya dijimos, pero estoy haciendo la voluntad de Dios. Aquí es donde fallan muchos, porque muchos han aceptado a Cristo, pero rechazan su santa ley, y entonces no hay salvación de una o de otra forma. Hermano, tiene que ser aceptando a Cristo. Ahora, la iglesia adventista, nosotros, hermanos, somos juzgados, somos criticados. Dicen que nosotros hablamos de salvación por guardar el sábado, y como hablamos de defender la santa ley de Dios, dicen, no, estos son legalistas, dicen ellos. La palabra legalismo o legalistas quiere decir que son aquellos que piensan ser salvos por guardar la ley. Esto le pasó a los judíos, pero nosotros no somos legalistas como los judíos. A diferencia de los judíos, ellos rechazaron a Cristo, y nosotros los adventistas, ¿qué hacemos? Aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y su muerte en la cruz. ¿Y qué hacemos? Y los judíos rechazaron a Cristo y se quedaron con la ley. Ahora nosotros aceptamos a Cristo y también aceptamos su santa ley. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué hacen las demás iglesias? Ahora ellos aceptan a Cristo a diferencia de los judíos, pero rechazan ¿qué cosa? Su ley. Ven cómo están en un extremo o el otro. Los judíos rechazan a Cristo y aceptan su ley. Los cristianos de hoy aceptan a Cristo y rechazan su ley. No los pueden ver que están en lo mismo, pero en diferente. Es la misma cosa. Y los adventistas, ¿qué hacemos? Aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, pero también guardamos su santa ley con su ayuda, porque eso me ayuda a santificarme. Estoy agradando a Dios. Y por último, hermano, ¿quedó claro este concepto también de la santificación? Hay mucho más que les puedo leer de este, pero lo estoy haciendo resumido. Ahora, ¿qué cosa es la glorificación? La glorificación, hermanos, es lo mismo que la redención. Es el momento cuando Cristo venga. ¿En qué significa la glorificación? En que vamos a ser transformados de mortales en inmortales, de corruptos en incorruptibles. Esa es la glorificación, la gloria que esperamos, hermanos, recibir. Ahorita no somos personas gloriosas, ¿verdad que no? ¿Saben cuándo seremos gloriosos? Cuando Cristo venga. Los que resuciten ya resucitan ¿cómo? Gloriosos. Y los que estemos vivos como ahorita, si el Señor viniera ahorita, nos transforma de mortales en inmortales, de corruptos en incorruptibles. Y eso para nosotros significará ¿qué cosa? La gloria. Vamos a ser glorificados. Entonces, miren lo que dice Lucas 21:28. Lucas 21:28 hace referencia cuando Cristo venga. Pero miren miren lo que nos dice el evangelista, que cuando veamos cumplirse todas las cosas que hoy estamos viendo, nos anima, porque nuestra redención dice, miren lo que dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, se refiere a los eventos finales, hermanos. Miren, a punto de que Cristo venga, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué debemos de hacer? Erguirnos, pararnos firmes y así bien derechito, dice, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra ¿qué? Redención está cerca. Se refiere al hecho de que Cristo vendrá y seremos salvos al final de cuentas, hermanos. Ya lo expliqué, eso es lo mismo, redención es lo mismo que glorificación. Cuando Cristo venga, hermanos, nos va a glorificar. Y vamos a leer el último pasaje, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, 20 y 21. Este pasaje ya lo hemos leído en estudios anteriores, pero coincide ahorita. Dice, nuestra ciudadanía, dice el apóstol, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y miren lo que va a hacer en su venida, el cual dice, transformará el cuerpo. Notaron que está hablando de nuestro cuerpo actual. Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra. O sea, hermanos, hoy tenemos cuerpos humillados, enfermos. ¿Quién no tiene problemas con el cuerpo ahora? Dice, este cuerpo es de humillación. Dice, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo. Notaron que está hablando del cuerpo. Que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar así todas las cosas. Hermanos, cuando Cristo venga, vamos a hacer entonces ¿qué cosa?
glorificados, seremos transformados y con ese cuerpo vamos a vivir por la eternidad, pero ahorita no lo tenemos. A ver, repasando, ¿hay alguien del grupo que todavía no ha ido a Cristo para que el Señor lo justifique, le perdone todos sus pecados y le ofrezca la salvación? No importa si en el siguiente instante se muere, él quedará salvo, hermano. Y ese es un acto que hay que hacerlo. Y miren, no lo puede hacer, y la salvación es individual, no lo puede hacer nadie por mí. Mi padre no lo puede hacer por mí, yo no lo puedo hacer por mi hijo. Es un acto que cada uno tiene que hacerlo. El esposo no puede hacerlo por la esposa. Hermanos, el esposo lo tiene que hacer, la esposa lo tiene que hacer, los hijos, si ya tienen uso de razón, tienen que arrepentirse de sus pecados, de su vida antigua, y el Señor lo justifica. Si hubiera uno en el grupo que no ha venido a Cristo aceptándole como Salvador personal, yo le animo como instructor de Biblia que soy para ustedes, hermano, está corriendo un grave peligro, porque si muere antes de hacer eso, quedará condenado porque no aceptó a Cristo. Pero si lo acepta, pase lo que pase, usted es salvo porque ya aceptó la salvación. Ahora, los que ya aceptamos a Cristo, puede ser que estamos desanimándonos porque la vida está difícil, la lucha. Hermanos, no nos desanimemos, sigamos santificándonos. La santificación tiene que ver con todos esos actos. Ahora sí, ahora miren lo que voy a explicar. Si antes yo daba comida a los pobres para ser salvo, para que Dios me salvara por eso, no es así. Pero si hoy soy cristiano y lo hago, eso tiene sentido. Porque ya no lo hago en el contexto de que Dios me salve, sino como de hacer obras de bien. ¿Notaron lo que digo? Ahora las obras sí tienen sentido porque lo hago como un cristiano salvado por la gracia de Dios. Todo lo que hacemos, hermanos, todas las buenas obras que hacemos, no es para que Dios nos salve por ellas, ¿verdad que no? Ustedes oyeron que cuando Cristo venga les va a decir a los salvados, por cuanto me visitaste en la cárcel, ¿notaron? Estuve enfermo y me cuidaste, estuve hambriento y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. ¿Notaron que Jesús les va a decir a los salvados? Y ellos le van a decir, Señor, ¿cuándo te vimos en la cárcel y te fuimos a visitar? ¿Cuándo te vimos hambriento en la calle y te dimos de comer o sediento? Y él les va a decir, por cuanto lo hicieron, ¿qué? A estos que están en el mundo, ¿a qué dice? A mí lo hiciste. Entonces, esas obras de bien que hicieron estas personas no se daban ni cuenta, hermano. Ellos lo hacían de forma natural porque son cristianos, ayudando a otros. Y Cristo se los tomó como ¿qué? Como que se lo hicimos a su persona. Qué interesante. Notaron que las obras de bien, ¿se acuerdan que Efesios decía? No somos salvos por obras para que nadie se gloríe, pero hay obras que el Señor tiene preparadas para los hijos de Dios. Son todas estas obras de bien, hermanos, pero en el contexto de la santificación, no para ser salvos. Y por último, hermanos, ya dijimos que que la redención o glorificación es a la venida de Cristo. Pero si no has recibido las primeras dos, nadie puede ser glorificado si no se ha santificado. Leyeron el versículo en Hebreos, ¿no? Buscad la paz y la santidad, sin la cual, ¿qué dice? Nadie se salvará. Entonces, ¿cómo está? Entonces, ¿qué cosa nos salva? ¿La santificación o la justificación? Las dos. ¿Notaron? Por eso Cristo para nosotros es justificación y al mismo tiempo es ¿qué cosa? Es santificación y Él nos va a glorificar en su venida. Todo lo hace Cristo, hermano. Le damos gracias a Dios por Jesucristo. Él lo hizo posible todo, hermano, de que pudiéramos ser reconciliados con Dios, de que podamos tener la capacidad de santificarnos en esta tierra. Hermanos, mientras todo el mundo languidece, mientras todo el mundo anda ahorita en aflicción, tú y yo podemos ser las personas más felices sobre la tierra. ¿Te gusta ese desafío? Hermano, si eres cristiano, puedes llegar a ser una de las personas más felices sobre la tierra, aunque no tengas dinero en tu bolsa, aunque tengas problemas, pero los problemas no nos van a quitar esa felicidad, esa esperanza, ese gozo de que somos salvos. Que Dios nos bendiga en esta hora, hermano. Yo creo que entendimos el tema. ¿O quedó alguna pregunta? Ahora, hermano.